ya estamos conversando con Raúl Velázquez, que tiene la gentileza, desde la Fundación Jubileo. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por haber venido. Buenas noches. Hola, Iván. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar en Sucre. Es una ciudad que realmente me gusta, disfruto y admiro. Bueno, tengo un sentimiento encontrado cada vez que te veo en Sucre. Primero, siempre me da gusto poder conversar, etcétera, ¿no? Pero cada vez que vienes, yo creo vienes por algo, y algo que no está bien en el país, ¿no? O sea, el gas, has entrado por el canal, has entrado, has visto la puerta del canal, eso antes era despejado, ahora hay una fila larguísima. El surtidor del servicio de combustibles está en la terminal de buses, en la Austria Gutiérrez, hasta aquí por el barrio petrolero, etcétera. ¿Qué te dice esta fotografía que te estoy mostrando? Creo yo que es uno de los mejores indicadores, Iván, de algo que veníamos advirtiendo hace más de 10 años. Lo hemos conversado contigo en reiteradas oportunidades, aunque lamentablemente parece que las autoridades del país o no nos miran o no nos hacen caso, pero que ya se advertía hace muchos años que esto podía decantar de la forma que lo está haciendo, y creo yo que es el mejor indicador del resultado de las decisiones de política pública que hemos tomado los bolivianos, porque es el único sector de hidrocarburos en el que ha habido un referéndum en el 2004 y que ha definido cómo iba a ser la política hidrocarburífera. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Es una política que ha sido rentista, estatista, focalizada solamente en el gas, olvidando el resto de combustibles, y lo que vemos hoy en día, no solo en Sucre, sino en varias ciudades del país, en la mayoría en realidad, es el resultado de eso. Bueno, ahora el privado va a poder importar. ¿Qué te dice esto? O sea, va a poder importar diésel, va a poder importar gasolina. ¿Qué te está diciendo? Que el gobierno les da luz verde, la bandera a cuadros, tráiganse combustible ustedes, porque antes era monopolio de YPFB, monopolio del Estado boliviano. Bueno, yo en un primer momento, Iván, cuando he visto el decreto 5271, que es el que ha lanzado el gobierno, mi primera reacción fue de alegría, como de mucha parte de la población, porque, como te decía hace un momento, una de las características de la política hidrocarburífera ha sido que ha sido estatista. El Estado como actor monopólico de todo el sector hidrocarburos, y el hecho de que se abra al privado, creo yo que es un reconocimiento de que el actor privado tiene un rol importante, puede ayudar a solucionar el problema. Sin embargo, al leer el decreto surge una primera preocupación que se convierte en escepticismo en realidad sobre el resultado de la medida, y es que se le está autorizando la importación y comercialización al privado de combustible solamente importado y además solamente por un año. Entonces, cuando tú importas combustible, cuando vendes cualquier combustible, cualquier tipo de gasolina, tienes que adecuar la estación de servicio para la venta de ese combustible. No es que en cualquier estación de servicio, en cualquier tanque, tú vacías la gasolina que tú quieras y la vendes, sino que tiene que cumplir con ciertas características para vender ese combustible. Ya. Entonces, el hacer eso requiere una inversión por parte del actor privado. Requiere que tú inviertas para readecuar tu estación de servicio para el combustible que vas a importar. Este decreto supremo, el 5271, estaría apostando que el privado va a poder recuperar esa inversión en solamente un año, considerando que... O sea, la autorización es para un año. Es solamente para un año, eso dice textualmente el decreto supremo. Es solo te autorizo a importar y comercializar, pero por un año. Excepcionalmente, dice literal, por un año. Entonces estarías asumiendo que el privado va a poder recuperar esa inversión en un año. Solamente. Además, ese privado va a importar ese combustible a un precio de $1.10, $1.20, casi 11 bolivianos el litro, y lo va a vender en Bolivia, según el decreto, también a 11 bolivianos. Pero al final, ¿de qué ganaría el privado? ¿No es Buena cierto? pregunta. Entonces, exacto. Entonces, posiblemente se corrige el IHD, que es lo que dice el decreto en el anexo, y se reglamente de esa forma para poderle dar un mayor margen de utilidad sobre ese precio. Ya. Pero al final ese privado va a competir con una estación de servicio que va a estar a unas cuadras, que es de YPFB, que va a estar vendiendo el combustible subsidiado. Igual a 3 bolivianos 72 si es diésel o 3.74 si es gasolina. ¿Para qué es la autorización? ¿Qué tipo de combustible? ¿Diésel, gasolina, gasolina especial, gasolina qué? Combustibles. Es general. Lo abre, sí. Ya. Te abre la opción. Ya, muy bien. Pero ese año, ¿cómo será? O sea, ¿cuánta cantidad de inversión, no? Tú acabas de decir que es otro contenedor, otro depósito al margen, separado, que tendrá que invertir. La inversión no debe ser 3 pesos, ¿no? No, por supuesto que no. Además que estamos hablando de un valor que es
casi 3 veces el precio que paga el consumidor ahorita con el subvencionado. Pero además de eso, se supone que ese privado tiene que poder conseguir dólares en el mercado interno, que está a un precio de mercado bordeando los 11 bolivianos el dólar. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Bastante complicado. Presupone que el privado estuviese así como tío rico MacPato, sentado sobre un cofre de dólares para poderlo sacar inmediatamente e importar, cosa que no es real, no aplica a todas las empresas ni a todos los posibles interesados. Entonces, yo la verdad que, Iván, soy escéptico de los resultados que pueda tener este decreto 5271, porque desde la Fundación Jubileo hemos insistido en varias ocasiones en que la subvención se tiene que levantar. Hay un orden para hacer estas medidas. Ya. Y el punto número 1 debería haber sido eliminar la subvención, primero, y luego, recién, autorizar la libre importación de combustibles, y no por un plazo determinado, sino de manera más bien indefinida. ¿Por qué? Porque la población, porque el usuario, el señor del coster que está ahí haciendo la fila acá afuera, requiere certezas, requiere mejorar sus expectativas, sentir que esto va a mejorar. Y sacando un decreto que le autoriza a importar combustibles a un privado solo por un año, no da esas certezas, no le da esa seguridad ni al empresario, pero tampoco al consumidor. Bueno, ¿cuánto costaría el litro de gasolina? En precio real está bordeando los 11 bolivianos el litro. Ya, a eso quería llegar. 11 bolivianos. A 11 bolivianos importas, a 11 bolivianos vendes. Bueno, no sabe qué ganancia hay, además cómo va a cubrir esa nueva inversión. Pero aquí está la variante de cómo consigo dólares. Entonces eso también varía en cuestión de costos, ¿no? Sí. El dólar no está a 7 bolivianos como estaba antes, digamos, redondeando. Si compras a mayor precio el dólar para ir a comprar combustible, eso va a seguir encareciendo. Me parece que el negocio no está muy cuadrado, o sea, no está cuadrando, Raúl. No cierra porque ese empresario va a tener que comprar esos dólares a 11 bolivianos probablemente el dólar, va a tener que importar combustibles a 11 bolivianos. ¿Dónde va a estar su ganancia? ¿Cómo va a poder cubrir el diferencial para comprar el dólar, pero además para tener una ganancia por la venta de combustibles, ¿no? Entonces es un tema que yo veo que no cierra del todo, y por eso mismo no creo que, bueno, me considero escéptico sobre el resultado que vaya a tener. Posiblemente para las empresas que van a importar combustible para su proceso productivo. Por ejemplo, una agroindustria que requiere diésel para sus tractores. El que produce arroz, digamos. O arroz. Para ellos puede ser más factible, porque vas a importar diésel y lo puedes cargar en tus camiones de distribución o de comercialización o de transporte, y en esa medida puede funcionar. Y en esa medida bajar un poquito la presión de falta de combustible al sector productivo. Pero para el consumidor de a pie, para los compañeros aquí que están haciendo fila acá afuera, no creo que vaya a representar una solución estructural y de fondo, porque no se está atacando el problema de fondo, que es la subvención a los hidrocarburos particularmente. A mí lo que me asusta es qué se ha hecho, ¿no? Esto parece gasolina que se ha volatilizado, o gas que se ha hecho aire, ¿no? 16 mil millones de dólares, ¿no? O 15 mil, bueno, por ahí va, ya, bueno, digamos 15 mil millones de dólares, ¿no? El año 2014, 2013, 14, 15, bien alaraco era yo, decía, este cuarto, con todo ese dinero, tal vez no se podría, llenar, y necesitaríamos otro cuarto más, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con 16 mil millones de dólares? ¿Te imaginas algo? Bueno, es difícil de imaginarse. Es verdad que el sector de hidrocarburos, el gas natural era nuestro principal producto de exportación. Lo que más exportaba Bolivia era gas natural y recibía divisas. Con eso hemos hecho y recibías divisas. Con eso el país ha recibido muchos dólares que han permitido que las reservas internacionales lleguen a los 16 mil millones. Pero además de eso, Iván, eso ha sido a nivel de reservas. Pero a nivel de renta petrolera, la renta petrolera entre el 2005 y el 2023 ha llegado a representar para el Estado boliviano solamente 45 mil millones de dólares. Es peor todavía. Ahí ya requieres varios cuartos en realidad para ganar esa plata. Y obviamente la pregunta es muy válida: ¿en qué se ha gastado ese dinero, ¿no? Y la mayor parte de ese dinero, cerca del 46% de la renta petrolera en Bolivia, ha ido a universidades, a gobernaciones, a municipios, renta dignidad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fondo Indígena. Y claro, ahí la pregunta es a los beneficiarios:
¿Qué transformación han visto en su alcaldía, en su municipio o en su gobernación? O en su policía o en su AU. Exactamente, ¿no? Entonces, lamentablemente Bolivia ha dejado pasar una enorme oportunidad. Tú recordarás, yo lo recuerdo en tu programa, varias veces lo dijimos, el 2013, el 2014, había que generar un fondo de ahorro, un fondo de diversificación productiva. Un colchoncito. Un colchoncito, pues claro, ¿no? Claro. Pero lamentablemente no se hizo y hoy en día estamos viendo los resultados de una política que le apostó a la renta, a la captura de renta, descuidando, sacrificando la sostenibilidad del sector hidrocarburífero en el largo plazo. Entonces, hoy en día la producción de gas, si comparamos el 2015 con octubre del 2014, del 2024, perdón, ha caído en un 47%. Y la de hidrocarburos líquidos, que es la que nos debería permitir no tener estas filas, ha caído en un 54%. Eso hace que el país no pueda producir todo el consumo de energía que demanda nuestra economía, nuestra gente, para hacer sus actividades. Quiere decir que entonces tienes que importar. En el diésel importamos 85% del diésel que se consume es importado, y en el caso de la gasolina cerca del 58% de lo que se consume es importado. Bueno, entonces la mayor cantidad de ese dinero, bueno, se ha diluido por ahí y no sabemos cuánta cosa, ya dijimos canchitas y todo lo demás, bueno, en corrupción que se ha dividido otro tanto, pero la reserva internacional, ¿la hemos gastado comprando combustible, crees? ¿O dónde fue, no? Probablemente. Yo justamente hoy día en una exposición mostraba un dato para mí muy importante, porque te muestra que el 2014-2015 hay una caída en la exportación de gas natural de cerca de un 40%. Eso debió haber encendido todas las alarmas en el Banco Central y en el Ministerio de Economía el 2015. Dilo clarito. ¿No? El 2015 cayó casi en un 40% las exportaciones de gas natural. Ajá. Es decir, menos divisas. Eso debió haber Tu venta de encendido. pancito al exterior, entonces estaba llegando a riesgo. Sí, ya fue, ¿no? Es como que cayó muy fuerte los ingresos por las exportaciones, por lo que vendías tu pancito. Ya. Y en ese momento debió haberse encendido la alarma, ¿no? Es decir, para cualquier persona que tiene un negocio, debería ser una alarma, pucha, mis ventas han caído en casi un 40%, ¿qué voy a hacer hacia adelante? Pero mis gastos continúan todo normal. Ese fue el ¿eh? problema. La familia, en este caso, que producía pan, siguió gastando, pagando el colegio, pagando la canchita de la escuela de fútbol del hijo, o yéndose al preste el fin de semana, ¿no? Un preste largo, además. Sí. Entonces, se ha malgastado el dinero, pero además de malgastarlo, has seguido expandiendo tu gasto, has seguido gastando más en lo que sea que destinabas el dinero. Pero entonces que rápidamente debieron buscar más gas, pues, ¿no? En realidad se debió haber encontrado cuál era el problema, por qué no se buscaba, por qué no se había explorado antes de que empiece la caída, ¿no? Varios lo advertíamos, varios lo dijimos. En Bolivia requería una nueva ley de hidrocarburos que atraiga inversión. La ley actual, que data del 2005, no atrae inversión, no está hecha para atraer inversiones, está hecha para agarrar renta, ¿no? Para agarrar una tajada de la torta, pero no para cuidar que siga habiendo torta. Entonces, lo que ha ocurrido es que no se ha generado una nueva política hidrocarburífera. Este es un sector de largo plazo, tarda muchos años en poderse encontrar y producir. Claro, un pozo. cuando se encontró Mayaya, por ejemplo, dijeron, de aquí a 3 años y acelerando vamos a extraer. Bueno, eso quiere decir que es largo el proceso, pues señor, ¿no? Es muy largo el proceso. El mejor ejemplo para mí es Incahuasi. Incahuasi se empezó a explorar en el 2003-2004, pero empezó a producir en agosto del 2016, ¿no? Con varios problemas de por medio. Entonces, no es un sector, no es como el agropecuario. Tú siembras papas hoy, cosechas papas el siguiente año. Entonces, no funciona así en hidrocarburos Claro. y en minería, son de largo plazo. Me enoja cuando hablas de Incahuasi porque en un principio nos dijeron que era nuestro también, que era una parte, etcétera. No, una comisión de periodistas fuimos en busca del pozo, te cuento, el año 2004, entre Tuto Quiroga, Carlos Mesa, por ahí fuimos, pero bueno, creímos que era nuestro. Bueno, ese es punto aparte. Bien, por lo tanto, este problema que estamos viendo, la fila que estás viendo, cuando dicen, bueno, queremos que el gobierno solucione, ¿no? Los comerciantes dicen lo mismo, los transportistas. No se soluciona con una varita mágica, así, digamos, ya importen, ¿no? Porque el gobierno tiene que pagarnos, ¿no? Unos 7 bolivianos, unos 6 bolivianos por cada litro que estamos cargando de combustible, ¿no? Así es, No Iván. se soluciona rápido esto. Lo que tú comentas de Incahuasi en realidad no es punto aparte, para mí es parte del problema y es uno de los mejores reflejos del problema, porque la gente se preocupaba porque el campo sea mío. Claro. ¿Por qué? Porque voy a recibir renta.
¿no? Regalía. Cuando en realidad nos deberíamos alegrar cuando tengamos 3 proyectos en nuestro departamento, 4, 5 exitosos. Pero llegamos a un punto ya en 2015, 2016, cuando empezaba a caer, que nos alegrábamos por un proyectito, ¿no? Y el enfoque, nuestro imaginario, renta. ¿Cuánta renta me va a tocar? ¿Cuánta regalía me va a tocar? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, y descuidamos de pensar en que siga habiendo para que no hayan estas filas. Entonces, la verdad que muestra un poco que este problema en realidad es, para mí, parte del imaginario colectivo en Bolivia de renta en lugar de sostenibilidad en el largo plazo. Ya, pero estamos muy acostumbrados a ello. Te voy a dar un ejemplo, te voy a graficar. Lo que pasa es que le entrevistamos al secretario de Hidrocarburos o al director de YPF, ¿no? Se va a encontrar gas en la provincia de Luis Calvo, ¿no? Ya, perfecto. Volcovo, por darte un ejemplo. Ya, bueno, ¿cuánto hay? ¿No? Todavía no han perforado. ¿Cuánto hay? 1.3. Ya, perfecto. ¿Cuánto nos va a tocar? ¿No? Se pregunta el comerciante, el transportista, el panadero, el periodista, ¿cuánto nos va a tocar de lo que hay? Pues si todavía no hemos perforado, Raúl. Bueno, eso grafica un poco de la renta, ¿no? Así es, sin duda, es el mejor ejemplo y que se reproduce, lamentablemente, ¿no? Tú ves hoy en día el debate en Potosí sobre el tema del litio. ¿Cuánto va a ser la regalía para Potosí? Claro. Otra vez es renta. En lugar de pensar en qué empresas lo van a hacer, quiénes lo podrían hacer mejor, cómo hacemos para que YLB en ese caso se asocie en mejores condiciones con empresas de otros países. Lo propio fue en el sector hidrocarburos. Nos hemos limitado solamente a YPFB. Obviamente la Constitución así lo dice, pero eso también es parte del problema, ¿no? La Constitución responde a un imaginario de los constituyentes de ese momento, de 2007, 2008, que lamentablemente tampoco tuvo la visión de pensar en el sector, pensar en los hidrocarburos en el largo plazo. Pero un papá no hace eso, ¿no? Cuando dice, bueno, les cuento que conseguí trabajo, ¿cuánto te van a pagar? 1.000 bolivianos. Y los hijos dirían, ¿cuánto nos va a tocar? No, un ratito, a ver, chicos. No vamos a dedicar al preste un poquitito, sí, para las pensiones de tu colegio, para la alimentación, para todo, pero también tenemos que arreglar el techo de la casa y posiblemente al año ya no me contraten, por lo tanto tenemos que sembrar papas en el jardín. O sea, un papá responsable haría eso, ¿no te parece? Sin duda, y las familias lo hacen, lo hacemos en las familias, claro. Aunque sea ahorras un pesito, ¿no? Tienes tu chanchito o si puedes un pasanacu, a ver, hay gente que se mete a pasanacus, pero tratas de ahorrar un poquito. Claro. Lamentablemente en Bolivia eso no se hizo, a pesar de que varias instituciones como Jubileo lo insistimos hasta el cansancio, poníamos a Noruega como un muy buen ejemplo de lo que es ahorrar en época de vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas, pero en Bolivia nadie quería hacerlo, ¿no? Se decía, somos tan pobres que hay muchas necesidades y había que gastar, pero se gastó en canchitas, en sedes sindicales, en vehículos para algunos dirigentes. Fue un desastre en realidad lo que hicimos con la renta. Claro, el Fondo Indígena es un claro ejemplo que servía para las movilizaciones, financiaba las marchas y servía también para llevarse el quepe y la plata, entonces... Sirvió para todo. Para todo. Para todo y no pensó en el largo plazo. Dame un capítulo sobre el IDH porque te cuento que me asusté cuando los internos de la cárcel pública estaban en huelga de hambre. Yo dije, huelga de hambre, bueno, la gobernación que les pague por los prediarios, porque les dieron, desde el gobierno central, les dieron la competencia de que paguen los prediarios. Bueno, pero el gobernador dijo, no tenemos ya plata. Y el planificador de la alcaldía, Juan Meléndez, dijo, el IDH ha caído. O sea, IDH estaba pagando los prediarios de la cárcel pública. ¿No te llama la atención ello? No, sin duda. Bueno, me llama la atención, pero también era previsible que al caer la renta va a caer el presupuesto para todo lo que se pagaba con renta, o sea, con regalía o con IDH. El problema del IDH es que el IDH fue creado para que el Estado pueda llegar al 50% de la renta, ¿no? De los ingresos, quedarse con el 50%. Yeah. Para eso se creó el IDH. Pero luego vinieron otras cosas, la llamada nacionalización, la Constitución, que incrementaron mucho más arriba del 50%, y es lo que ha hecho inviable la inversión en el sector hidrocarburos. Pero en el tema del IDH, el IDH llega a gobernaciones, a las 9 gobernaciones, 340 municipios, a las 10 universidades públicas, Fondo Indígena, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Renta Dignidad, Fondo de Educación Cívica. Llega a un montón de personas, ¿no? Y es complejo eso, Iván, porque ¿qué pasa cuando cae? Si no se hace bien la gestión del sector, va a caer la producción porque es un recurso no renovable.
Encima lo vendes a un precio que no controlas, no sabes cuánto va a ser ese precio, no Ya. puedes incidir en el precio. Entonces es un precio volátil, sube y baja, ¿no? Entonces ha caído el precio, ha caído la producción, de hecho Bolivia ha perdido desde octubre el mercado argentino, aunque se le está exportando ahora bajo contratos interrumpibles hasta fin de año, pero es muy poquito en relación a lo que había antes. Entonces obviamente el IDH cae y la regalía cae, ¿no? Y si a eso le sumas que no hiciste tu tarea oportunamente y creaste un fondo de ahorro justo para estas caídas, entonces la situación obviamente es complicada para todas las personas que se benefician de la renta. Sí, pero dile a un político, ahorrate un poquito de platita. No, tiene que ejecutar todo. Y, bueno, es un tema que la política un poco no coincide con las necesidades. Y es parte del problema. Ya, bueno. Y bien, entonces me compro un automóvil movido por electricidad, pues claro, ya no necesito diésel, ya no necesito gasolina, me compro a electricidad. Pero a eso me va a contar una mala noticia, ¿sí? Sí. En Bolivia, bueno, en estos días de calor además, cerca del 72% de la electricidad es generada desde termoeléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Las termoeléctricas son plantas generadoras de electricidad que funcionan a partir de gas natural o de gas natural y vapor, en el mejor de ¿No los te has casos. equivocado? ¿Es 72%? 72%, ¿no? Es 72%. O sea que esto es un círculo vicioso, ¿no? Sí, y responde también a esta lógica de las demandas sociales y demás de principios de este siglo que pedían renta, pero que además creíamos que había tanto gas que había que gasificar la economía, gas para la industria, gas para los vehículos, gas para todo, sin considerar que el gas es un recurso no renovable que se termina y eso implica varios riesgos. El año 2000, Iván, la generación eléctrica en Bolivia, el 55% venía de hidroeléctricas. 45% eran termoeléctricas. Sin embargo, claro, en los gobiernos que vinieron, se creía que había tanto gas que se empezaron a construir más bien termoeléctricas que funcionan con gas y se abandonaron o se fueron dejando las hidroeléctricas. El resultado es que hoy en día el 72% de esta electricidad es de gas natural, viene del gas natural, es generada con gas natural. Y el gas natural, como te decía hace un momento, está en caída la producción en un 47%. Viene cayendo año tras año desde el 2016, bueno, 15 en adelante. Bien. Siempre la pregunta, ¿y hasta cuánto más tenemos dinero para comprar gasolina? ¿No? Porque si no traen gasolina voy a hacer una huelga, voy a hacer un paro, voy a hacer un bloqueo, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa gran pregunta, la verdad que, bueno, hay que preguntar al gobierno de dónde está sacando plata para comprar esa gasolina. ¿Y hasta cuándo podrá sacar plata de donde está sacando? Pero es evidente, porque si no, no habrían filas ni aquí afuera ni en ningún lugar, que está teniendo dificultades para poder conseguir esos dólares. La promulgación de este decreto supremo del 5271 es una de las mejores muestras de que hay un problema muy serio por detrás en cuanto a disponibilidad de divisas para comprar ese combustible. Por una parte, disponibilidad de divisas. Esa es la pregunta. Pero por la otra, tienes un gobierno, tienes un país que está comprando con dólares que además no tiene, a 11 bolivianos y que vende a 3.74. Claro. Esa plata que tiene un costo de oportunidad, porque puedes mandarla a salud, puedes destinar a educación o a otra cosa, no la estamos gastando en energía y en importar energía. Entonces es un tema preocupante. Claro, es como te diría yo a ti, anda, cómprate 50 panes y te doy 2 bolivianos, entonces vos tienes que, y aparte tienes que aumentar para traer los 50 panes, o sea, eso está absolutamente claro. La pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno tendrá plata para traer combustible? Y la otra pregunta clave, me parece, es, ¿hasta cuándo tenemos los bolivianos gas de lo que tenemos para nuestro consumo interno, para generar energía eléctrica, para el gas, para hacer calentar el tojorí de la señora, para cocinar la sopita, para el conductor del vehículo? ¿Hasta cuándo tendremos gas, no? Me diste un dato, pero también eso está desesperante, me parece. Sobre la pregunta número 1, sí, es muy difícil poder decirte hasta cuándo el dinero va a poder fluir. Lo cierto es que esto es un problema que requiere solución de corto plazo. Y cuando digo corto plazo, digo ya, ahorita. Ahorita el problema ya es insostenible. No deberías, tú Iván puedes viajar a la Argentina, a Santiago de Chile, a Lima, nadie hace colas. Nadie está haciendo filas para cargar combustible, el combustible hay. Se sobreentiende, como pasaba aquí hasta hace unos meses,
la persona va y carga combustible cuando quiere, cuando puede, cuando tiene, y lo carga nomás porque está ahí. Ajá. Sin embargo, hoy en día estamos haciendo filas de 6 horas, de 4 horas, a veces de De un 2 horas. día, de 2 días. Sí, sobre todo los de diésel son los que la están pasando Sí, más dura. mal. Aquí en Sucre es un poco menos porque la gasolina les llega por ducto. Por tubo. Pero aún así ya están con el problema, ¿no? Y en otros departamentos es peor. Sobre la segunda pregunta del tema del gas. El gas está en caída, la producción en un 47%, como te decía. Eso nos está llevando a perder mercados y hace cada vez menos atractivo el sector para invertir. Y el único mercado que está creciendo en su consumo es el mercado interno, ¿no? Por lo que decíamos, la mayor parte de la electricidad es generada con gas. El conductor, De la acuerdo. señora que cocina. Exacto. De acuerdo a una estimación nuestra, conservadora, cauta, no es pesimista, porque en la pesimista es peor, Bolivia podría estar empezando a requerir importar una parte del gas natural desde el 2029. Algo así como lo que pasa con la gasolina. Produces una parte, pero no suficiente, entonces tienes que comprar. La pregunta del millón, ¿vas a comprar a precio internacional? ¿A qué precio lo vas a vender en el mercado interno? Del gas, estás Del hablando. gas, estoy hablando. Del gas. O sea, el gas no es tan barato como nos vende el gobierno. El gas, si tú lo exportas ahorita, recibes $8 por millón de BTUs, por la energía que contiene. Ya. Si ese mismo gas tú lo mandas a una termoeléctrica, te paga $1.30. O ya. sea, 7 veces menos cuando va al mercado interno. Entonces, si tú importases gas, probablemente tendrías que, si quieres venderlo a precio real, tendría que ser probablemente cerca de 7 veces más. Sí, por eso el Látigo Rodríguez dice, a nosotros como chuquisaqueños y como productores, porque tenemos regalías, tenemos IDH y todo lo demás, mejor lo vendo al exterior, no lo consumo de manera interna, porque interna me pagan muy poco. Es lo recomendable, liberar gas del mercado interno para más bien poderlo exportar y En recibir un general. mejor precio, pero ya no para hacer canchitas ni para hacer sedes sindicales. Debería servir para generar fondos de ahorro. Sí, pero es cuando tenemos, porque ahora ya no tenemos. Yo aquí en Chuquisaca les digo, mientras todavía tenemos y mientras todavía le estamos exportando a Brasil, que nos quedarán unos años todavía de poderlo hacer, aunque bajo otro contrato, hay que utilizar inteligentemente ese dinero, Iván. Ya, sí, Y sí. eso pasa porque la gobernación recibe dinero, la alcaldía recibe dinero, pueden generar sus propios fondos de ahorro, tiene autonomía sobre eso, la universidad también con el IDH. Podrían generar fondos de ahorro para cuando pase este poco tiempo que ya nos queda de estar recibiendo gas a ingresos, a ese nivel.